Hola hermanos, que el Señor los bendiga. Bienvenidos sean a nuestro servicio general del día de hoy. Nos alegramos mucho que estemos juntos en un mismo sentir, que el Espíritu del Señor nos esté guiando a toda Misión Cristiana el Calvario. El Señor nos ha estado sorprendiendo mucho con toda esta palabra que nos ha estado dando a través de Reforma Apostólica, a través de los manuales, de libros. Muchos medios está utilizando el Señor para edificar al cuerpo de Cristo. También estamos gozosos porque pronto estaremos ya en nuestro congreso del mes de agosto. Así que prepárate, aparta tu tiempo para que podamos ser edificados y pues juntos conocer todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros, su iglesia. Hoy queremos edificar nuestras vidas, queremos alimentarnos hasta saciarnos, como dice la Escritura. Y hoy tenemos con nosotros a una invitada y es nuestra hermana Daisy Najarro. Ella es asistente pastoral y también discipuladora. Qué bueno tenerla acá, hermana, que el Señor la bendiga. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Es una bendición enorme poder estar compartiendo con usted de las maravillas de Cristo, poder hablarle a las personas, amigos y hermanos, de lo grandioso, de lo maravilloso, de lo que se disfruta ser hijo de Dios. Amén. Amén, así es. Y es que ser hijo de Dios es un deleite. Amén. ¿Cuántas personas piensan que el ser hijo de Dios es algo que me va a esclavizar? Que el ser hijo de Dios, podemos decir así, me quita la vida de gozo y me introduce a un encierro o a una vida de prohibiciones. Pero nosotros que le hemos conocido, ¿no es cierto que es de mucho gozo ser hijo de Dios? Amén. Cuando nosotros no conocemos en plenitud al Padre, creemos de que todo es prohibición, creemos de que todo es para nuestro mal, pero el Señor es pleno cuando dice que sus pensamientos son de bien y no de mal. Entonces, amarlo a Él es lo mejor que nos puede pasar. Así es. Recuerdo que en una oportunidad iba yo de camino y pasé a una gasolinera y se me acerca la persona que está atendiendo ahí, que despacha el combustible. Y tal vez por la música que yo haga en el vehículo o no sé si él me conocía, pero me dice, hola hermano, ¿cómo está? Entonces le digo, muy bien, gracias a Dios, ¿y tú cómo estás? Y me dice, él aquí en la batalla, en la lucha. Entonces le pregunto yo, ¿y por qué estás en la lucha? Me dice él, porque, no es fácil, me dice, es duro, pero ahí vamos adelante en Cristo. Me dejaron pensativas sus palabras, porque esa es la idea que tiene la mayoría de hijos de Dios y no solo hijos de Dios. Hemos transferido esa mala idea, podemos decir así, al resto del mundo. Y por eso es que el mundo no quiere conocer a Cristo, porque piensan de que al venir a Cristo es caer en un yugo de esclavitud, es caer en muchas prohibiciones. Por eso las personas dicen, es que si yo todavía no es tiempo de yo aceptar o no es tiempo de ir a la iglesia. Esperan como decir, lo voy a disfrutar primero todo, sí, y ya después voy a Cristo, cuando realmente como iglesia es el momento que nosotros demos a conocer esas maravillas. Amén. Porque quizá estas personas estén de esa forma equivocada, porque nosotros como hijos de Dios nos ha faltado evidenciarle al mundo que es glorioso. Pero como el Señor es un Dios perfecto, Él es un Dios misericordioso. Amén. Entonces ahora el Señor nos está llevando a ese nivel, que evidenciemos, ¿verdad?, lo maravilloso y lo glorioso que es estar en Cristo. Esto sucede cuando una iglesia o un hijo de Dios o un discípulo, podemos utilizar varias palabras, no ha conocido al Dios verdadero, no ha conocido al Creador. Tal vez se congrega solamente, como decimos, voy al culto nada más, pero no tiene una vida de conocimiento con el Señor o no tiene una relación cercana o una relación correcta, como dice la Escritura, con el Señor. Entonces, cuando nosotros no tenemos una relación correcta con el Señor, nos equivocamos de la persona de Él. Pensamos que Él es una persona cerrada, como dicen muchos, ¿verdad?, en sus pensamientos, que es que enojado y que es castigador, pero no le conocemos realmente. Exacto. Cómo Él es. Por ello el Señor está llevándonos a otro nivel, como decía anteriormente, como hijos, como padres. Así es. Porque es donde nosotros debemos transferir las maravillas de Cristo. Amén. Quizá cuando éramos niños, cualquier cosa, cualquier error que cometíamos, nos decían, te van a castigar, Dios castiga.
si mientes te vas a ir al infierno. Entonces todo eso fue guardando en nuestro corazón. Nos limitaron lastimosamente a conocer al verdadero Dios, al único Dios verdadero, al que no falla, al que no cambia, al que no lo detiene nada ni nadie. Amén. Y es que en el servicio anterior estuvimos hablando, hoy vamos a continuar hablando de eso, ¿verdad? El Señor nos ha estado llevando a hablar del Dios creador. No es que haya otro Dios, ¿verdad? No vayas a pensar que, y ahora que me van a presentar otro Dios, ¿cuántos dioses hay? No, cuando hablamos del Dios creador, estamos hablando del Dios que hizo los cielos y la tierra. Estuvimos utilizando como base lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 1 y versículo 1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Me encantó este versículo, muchas veces lo hemos visto, pero es el estar viendo este versículo desde el lente del Señor, desde la dirección del Espíritu, de esa revelación de que Él es el Dios creador. Eso cambia totalmente no solo nuestra manera de pensar, sino transforma nuestras vidas. Amén. Habíamos visto a Dios nuestro Padre como el Dios sanador, como el Dios que consuela, como el Dios que provee, etc. Pero de la manera en la que la iglesia y el mundo no ha visto a Dios, es como el Dios creador. Amén. Y como lo mencioné en el programa anterior, cuando nosotros no lo vemos como el Dios creador, tenemos una vida, digamos así, suelta, sin responsabilidad, sin fe realmente en el Señor Jesucristo, porque no conozco al Dios creador. Cuando yo conozco al Dios creador, entonces me sujeto fácilmente a Él, entiendo que Él es mi autoridad, entiendo que su propósito se va a cumplir en mi vida, que estoy dentro de su plan, y que yo soy un colaborador dentro de este reino, porque Él es el Dios creador, no solamente el creador de los cielos y de la tierra, Él es mi creador. Amén. Entonces, esta revelación de Génesis 1:1, vuelvo a decir, cambia totalmente la manera en la que nosotros servimos al Señor. Así es, eso llena, eso nos hace sentir especiales. Amén. Porque como nos ha hablado el Señor, somos un arte, somos su mejor obra. Él creó toda la naturaleza, y si nosotros observamos los ríos, los mares, si observamos el cielo, si observamos las flores, no encontramos ninguna imperfección, pero muchas veces nos vemos a nosotros y entonces nosotros nos da pena de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no lo hemos visto como ese Dios que creó esas maripositas hermosas, amén, ese Dios que creó esas flores maravillosas, ese mar que uno lo ve y se pierde porque no tiene fin. Ese mismo Dios nos creó a nosotros y somos su mejor obra. Entonces es necesario que nosotros nos veamos que somos una obra maravillosa del Creador, amén, una obra maravillosa de Él, y somos creados para gloria de Él. Para gloria de Él, para adorar su nombre, amén, para que Él sea glorificado. Sin embargo, estuvimos viendo cómo la Escritura nos muestra que Israel fue un pueblo que no entendió esto. Un pueblo que iba tras dioses ajenos, practicaba la idolatría, a pesar de tener al Dios creador, a pesar de haber visto las maravillas, a pesar de haber visto milagros sorprendentes. Pero vemos nosotros a un pueblo inclinándose ante imágenes, inclinándose a otros dioses, a pesar de que aún vemos nosotros que el resto de pueblos sabían quién era el Dios de Israel, conocían que era el Dios todopoderoso, que lo que se proponía lo hacía, como decía que eran las cosas, así tenían que ser. Amén. Pero el único que aparentemente no sabía quién era su Dios era Israel. Amén. Por eso era que se inclinaban ante los ídolos. Exacto. Y ellos así literal tenían ídolos de oro, ¿verdad? Pero ahora nosotros lastimosamente, como seres humanos o como creación, ¿verdad? En esto ya no se dan los hijos de Dios, pero también sé que hay amigos que nos están escuchando y nos están viendo. Así es. Entonces, tal vez vamos a decir, pero yo no adoro a esos ídolos de estatuas, de barro, pero tal vez tenemos otros ídolos y no nos hemos dado cuenta. Amén. Por ejemplo, antes yo crecí en un hogar cristiano y antes de entregarme completamente, de conocerlo a Él, mi ídolo eran otros. Yo reconozco que yo no le daba honra a Dios.
hablando de darle mi tiempo, de darle mi corazón, mis recursos, mi provisión, sino que tenía otros ídolos. Me enfocaba en mi trabajo y ahora tengo trabajo, pero ahora sé el lugar que Dios ocupa en mi vida. Y no es si llego tarde del trabajo voy al templo, o si llego tarde de la universidad voy al templo, sino que es primero Él, porque he entendido que ese Dios creador me hizo no por casualidad. Desde que yo estuve en el vientre de mi madre, yo sé que Él me eligió y me eligió para glorificarlo a Él. Entonces, si yo no lo estoy glorificando a Él, estoy haciendo lo que hizo el pueblo de Israel, teniendo un Dios poderoso, buscando otros medios, ¿verdad? Amén. Buscando otras formas de poder llevar hacia lograr los objetivos. Pero el Padre es tan claro en la palabra cuando dice que separados de Él no podemos hacer nada. Lejos de Cristo, mi hermano y mi amigo, no somos nada, porque solo en Él hay vida, porque solo en Él hay paz. El Amén. gozo, la alegría que da Cristo no la da ninguna otra persona, no la da ninguna institución, no la da un gobierno, solo la da Cristo. Amén. Y es que sin darnos cuenta podemos estar profanando el nombre del Señor. Israel profanaba el nombre del Señor. Lo profanaba al inclinarse ante ídolos. Estaba profanando, estaban deshonrando el nombre del Señor. Ahora, en la actualidad, como nos dice usted, podemos nosotros decir, pero yo no me inclino ante ídolos, pero yo no tengo en mi casa, podemos decir así, estatuillas, ¿verdad? No tengo en mi casa. Pero, ¿cuánta idolatría puedo estar practicando sin darme cuenta? Amén. Y estoy profanando y estoy deshonrando el nombre del Señor. Me viene a la mente lo que sucede a muchas personas. Por ejemplo, hay muchas mujeres que dicen, yo no voy al culto porque a mi marido no le gusta. Yo no sirvo al Señor porque mi marido no me deja. Y las que sirven al Señor dicen, mire, es que me cuesta. Voy poquito porque a Él no le gusta. Y como tengo responsabilidades que cumplir en la casa, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos profanando el nombre del Señor en parte por ignorancia y en parte porque no hemos querido nosotros conocer al único Dios verdadero que creó los cielos y la tierra. Es poder decir nosotros, cuando una persona dice, es que no me deja mi marido, está diciendo entonces que su marido es su dueño. Exacto. Esta persona no ha entendido todavía que el Dios creador, que el que lo creó, por haberlo creado, es su dueño. Que le pertenece al que lo creó. Amén. Claro, tiene un marido o un esposo al cual también le debe honra, al cual también debe obedecer, al cual también debe atender, pero jamás debe ser mayor que al Dios verdadero, que al único Dios verdadero. Entonces, cuando yo hago tales cosas, como dice la palabra, puede que yo esté honrando más al hombre que a Dios. ¿O cuántos hijos? Es que mis papás no me dan libertad para servir al Señor. Yo he visto hijos que aunque sus papás no les dan libertad, pero como ellos han entendido que le pertenecen al Dios creador, ellos honran a sus papás y honran al Señor. Jamás dejarán de honrar al Señor. Entonces nos damos cuenta de que no hay, podemos decir, justificación o excusas para no servir al Señor. Exacto. Ahorita, por ejemplo, este sábado que acabamos de tener, estuvimos viendo una lección, la número 5 de nuestro manual de carácter, y ahí nos hablaba el Señor de algunas cosas, pero el tema de nuestra enseñanza es factores que influyen pero que no determinan nuestro carácter. Entonces estuvimos viendo que la cultura y la sociedad, que la familia, el entorno, aún Satanás y sus demonios, son factores que en los cuales que hemos crecido, pero de ninguna manera deben determinar sobre nuestras vidas. O sea, nada debe determinar nada sobre mi vida. El único que ha determinado es el Dios creador. Entonces puede que yo me encuentre adorando ídolos, pero no estatuillas de yeso ni de madera o de otro material, pero sí puede que tenga ídolos en mi casa, y esos ídolos puede ser cuando yo le rindo más honor a mi esposo, le rindo más honor a mis hijos, le rindo más honor a mi pareja, le rindo más honor a mi trabajo, le rindo más honor, etcétera, a un montón de cosas, ¿verdad? Amén. Pues excelente, hay que ser responsables con el esposo, con la esposa, con los hijos, con nuestros papás, pero jamás ser irresponsables con el Señor. Entonces las dos cosas se pueden lograr perfectamente cuando somos guiados por el Espíritu.
Y también el Señor nos habla, ¿verdad? Cuando nosotros profanamos su nombre, como hablamos con ídolos, ¿verdad? Que no debe darle honor a nadie que no sea Él, pero también cuando nosotros hablamos realidades, pero vivimos no realidades, sí, ¿verdad? Yo puedo decir que Dios es poderoso, pero quizá cuando se me presenta una circunstancia voy a perder el control, ¿verdad? Entonces el Señor nos lleva a honrarlo en todo. Es que nada se queda fuera de nuestra vida. Amén. Nada se queda fuera de darle la gloria a Él, ¿verdad? Sino que Él es el todo en todos. Y donde quiera que nosotros nos encontremos, donde quiera que nosotros estemos, no importa la circunstancia que estemos cruzando, sabemos de que en quién confiamos, sabemos de que Él es el Todopoderoso, pero no solo lo decimos, sino que también lo evidenciamos en nosotros. Las circunstancias vienen del Señor. Amén. A veces vemos las circunstancias, decimos, Satanás, el diablo me está que, como decimos las personas, o dicen las personas, el diablo me puso una trampa, el diablo me tentó. Entonces estamos atacando nosotros al diablo y el diablo y el diablo, sin entender que aún las circunstancias vienen del Señor. Amén. En el servicio anterior estuvimos hablando que aún Satanás está sujeto a la autoridad de Dios nuestro Padre. Utilizaba yo el ejemplo de Job. Cómo viene Satanás, se presenta delante de Dios y le dice, le habla sobre Job, ¿verdad? Y le dice, bueno, déjame que lo tiente y vas a ver cómo Job va a ir en contra tuya. Le dice el Señor, está bien, te permito que toques sus hijos, todo lo demás, sus bienes, pero a él, su corazón, no lo vas a tocar. Porque el Señor quería demostrarle a Satanás la integridad de Job. Amén. Ahora, vemos que sucedió todo esto, vinieron un montón de situaciones. Job permaneció siendo ante los ojos del Señor amado, estimado, que no fue desaprobado delante del Señor, pero veo también a un Satanás que no hizo lo que quería. No llegó e irrumpió y hizo y deshizo como quiso. No, el Señor le puso límites. Amén. El Señor le dio órdenes específicas. Entonces, ¿cuántas personas creen que Satanás anda suelto y que les está fastidiando la vida como quiere y no han entendido que no es así? Que Satanás es un instrumento de nuestro Padre para poner circunstancias en nuestra vida y en medio de esas circunstancias sea glorificado el nombre de Dios. Exacto. Sea exaltado el nombre del Señor, porque Él es el creador y por ser creador, toda su creación está sujeta a Él. Querramos o no querramos, estamos sujetos al Señor. Sí. Toda la creación, no hay nada fuera de. Ahorita que usted hablaba de eso, recordaba cómo me he encontrado con diferentes personas en los ámbitos donde me desarrollo, ¿verdad? Y he encontrado personas dolidas porque les han dado muerte a un familiar. Y entonces dicen, es que fulano me lo quitó. Es que si no hubiera sido esa persona, estuviera conmigo. Amén. Entonces yo les he dicho, pero Dios sabe por qué lo permitió. Así es que no fue muerte de Dios, dicen. Es que fue una persona que le quitó la vida. Es como que esto se hubiera salido del control del Señor. Entonces le he hablado, no, pero todo está sujeto al Padre. Pero hay un concepto limitado, ¿verdad? En otra ocasión estaba hablando con un joven, ¿verdad? Y estaban en un grupo de WhatsApp enviando diferentes imágenes y enviaron una del presidente, de esos memes que como cristianos nosotros no debemos de ya tener, de tener. Entonces digo, por favor, no enviemos esas imágenes porque el señor presidente merece respeto. Así es. Y porque fue Dios quien permitió que él estuviera en el poder. Y contesta un joven, sí, pero fueron las personas que lo pusieron. Dios quizás quería poner a otro, pero fueron las personas que votaron por él. Entonces, me dio compasión ver esta situación y esperé la oportunidad para poderle hablar y decir, mira, es que Dios es el que permite los presidentes, Dios es el que tiene el control. Él ya tiene planificado. Y entonces me dice, ¿de veras, Señor? Le digo, sí, es Dios. Yo creí que Dios tenía uno y uno vota por otro, ¿verdad? Así decimos de votar cuando vamos a emitir y que el Señor se queda rascando la cabeza de a la que hicieron esto, ¿verdad? Sí, cuando realmente Dios es el dueño de todo. Así Él es el todopoderoso y no hay nada en nuestro país, no hay nada en el mundo, no hay nada en ningún continente que suceda sin que Dios lo permita. Y todo es para glorificarlo a Él.
todo apunta a Él ser glorificado, porque para eso fuimos creados todos los seres humanos, toda la humanidad, toda la creación, todos fuimos creados para glorificarlo a Él. Pero esto sucede en la iglesia y en el mundo por falta de conocer Amén. al Dios creador. Por no conocer al Dios creador, juzgamos mal al Dios creador. Estamos hablando mal del Señor sin darnos cuenta. Porque al nosotros decir, ¿por qué el Señor permitió tal cosa? ¿Por qué murió mi familiar, por ejemplo? Estamos diciendo entonces que Dios es descuidado. Estamos diciendo entonces que Dios no tiene el poder suficiente para controlar las situaciones, sin entender que todas las situaciones están controladas por el Señor y que debo aprender a ver en todo, sean circunstancias buenas o malas, debo aprender a ver la soberanía del Señor y que todo viene para probar nuestro corazón. Hace un momento platicaba con mi esposa respecto de que el Señor ha hablado palabra a través de sus profetas. Y algunas personas que han recibido palabra dicen, no se cumplió lo que el Señor dijo. Y se molestan con el Señor y se molestan con el profeta. Entonces platicábamos con mi esposa que muchas veces el Señor trae esta prueba a nuestra vida porque Él necesita saber qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Si con una sencilla palabra, ¿qué tanto puede salir de nuestro corazón? ¿Qué tanta ira puede haber? Si estamos circuncidados o no. Entonces son circunstancias, todos son circunstancias del Señor. Aún me maravillo que cuando nosotros llegamos a ver al Dios creador, le digo, en cada instante de nuestros pensamientos está Él. Yo deseaba mucho un par de zapatos, es el par de zapatos que ando ahorita, me encantan las mocasinas, me gustan mucho. Entonces yo fui a una venta de zapatos deseando encontrarlas y justo encontré un par, ya no habían más, era el único que había. Entonces vengo yo y le digo, ¿me los puedes mostrar? Y me los muestra y cuando miro es exactamente mi número. Entonces me vine yo pensando, los compré, me vine pensando y digo, gracias Señor, cómo eres de detallista, que no permitiste que este par de zapatos se vendiera porque tú lo tenías reservado para mí porque sabías que yo deseaba un par de zapatos así. Otra persona lo puede ver como chiripón. Otra persona puede decir, suerte que tuvo. Pero aún la suerte viene del Señor. Amén. Entonces, vuelvo a decir, cuando uno entiende la soberanía del Dios creador, uno en todo lo ve a Él glorificado. Amén. En cosas buenas como esta. Ahora, vienen cosas adversas también. Y hay que entender que estas cosas adversas vienen para probar mi corazón. Vienen para llevarme a un nivel diferente de fe. Vienen para llevarme a una gloria mayor de conocimiento con Él, pero también de sus bendiciones. Cuando yo no conozco al Dios creador, me sucede como le pasa al pueblo de Guatemala ahorita con el presidente. Si el presidente toma una decisión, ¿por qué tomó esa decisión? Pues, ¿por qué no tomó otra? Peleando con el presidente. Y si el presidente no toma decisiones, ¿por qué no agarra una decisión? Ni si hace o si no hace, nunca está contento el pueblo. Así sucede cuando nosotros no conocemos a Dios nuestro Padre. Si hizo, ¿por qué hizo? Y si no hace, ¿por qué no hace? Pues, entonces nosotros debemos entender que Él es Dios, no soy yo Dios. Debemos entender que la sabiduría es de Él. Debo entender que la cabeza es Él y yo soy el cuerpo. Cuando yo entiendo esto, yo me sujeto sencillamente y disfruto de su perfecta voluntad en toda plenitud. Y vienen todas, como dice la Escritura, todas sus bendiciones y me alcanzan. Amén. Y soy dichoso. Amén. Es que conocerle a Él es maravilloso, pero conocerle que Él actúe en todas las áreas de mi vida, conocerle que Él actúe en todas las áreas de nuestra vida, porque el evangelio tradicional nos decía aquí sí, pero acá no, cuando realmente ahora yo puedo entender y conocer que Él es en todo, en todo. No es que yo lo tome en cuenta en mis planes, es que Él ya marcó mi destino. Amén. Es que Él ya marcó mi camino. No es de que Él se le olvidó algo, ¿verdad? O qué fue lo que sucedió en mi vida, sino que Él es el todo en todo. Él marca lo que nosotros debemos hacer y nada está fuera de su control. Nada Él lo hace cambiar y siempre Él apunta a glorificarse, a poder dar a conocerse, porque Él es el Rey. Él no está sujeto a ningún gobierno, Él no está sujeto a ninguna potestad. Aún los demonios se sujetan a Él. Porque Él es el gobierno. Porque Él es el gobierno, porque Él los creó, porque Él es el creador, ¿verdad? Amén. Quiero utilizar un versículo y es Ezequiel capítulo 36.
Lo voy a leer en Reina Valera, ya que es la versión que comúnmente la mayoría de personas tenemos. Ezequiel capítulo 36, y les leeré del versículo 20 al verso 23. Dice la escritura: y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la causa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Amén. Decía en un principio, veo a Israel, que a pesar que vio sus maravillas y sus milagros, no conocía al Dios creador. Pero vemos a que los demás pueblos sí lo sabían, lo dice acá el Señor. Dice, y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová. Las naciones sabían que ellos eran pueblo del Señor. Las naciones sabían cuál debiera ser el comportamiento del pueblo de Jehová, pero el pueblo de Jehová no se comportaba de la manera de vida, de acuerdo al Dios que tenían. Esto me trae a memoria cuántas personas, siendo hijos de Dios, andamos que por la calle o en el trabajo, en el mercado, las demás personas saben que somos hijos de Dios, sin embargo ven un comportamiento en nosotros ajeno al Dios que servimos. Entonces las personas dicen, ¿y no es este cristiano pues? ¿Y no que dicen que es evangélico? Y entonces estamos profanando el nombre del Señor, porque no estamos dando honra al Señor al tener el comportamiento debido o de acuerdo a la vocación para la que hemos sido llamados. Amén. Y el caso de Israel. Amén. Sabían los demás pueblos que este era pueblo de Jehová, pero el pueblo de Jehová parecía que no sabía que era pueblo de Jehová. Amén. Todos le temían, pero ellos se escondían. Sí. ¿Verdad? Porque donde ellos pasaban, el Padre hizo maravillas. Amén. ¿Verdad? En la NBV, en el versículo 23, dice: yo limpiaré mi gran fama que ustedes han dañado, y la gente del mundo sabrá que yo soy el Señor. Ustedes han dañado. Nosotros muchas veces dañamos el nombre de Cristo. Sí. Nosotros profanamos el nombre de Cristo, rebajamos el nombre de Cristo. Y por eso muchas personas tienen aquel dicho: pero para ser como fulano, mejor no soy nada. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios nos molestamos porque alguien hace ese comentario. Pero yo creo que en vez de molestarnos, deberíamos evaluarnos. ¿Qué estoy haciendo yo para que esa persona diga eso? Y cuando nosotros hemos encontrado el problema, pues ya corregirnos. ¿Y dónde nos corregimos? En las Escrituras. Es que la palabra nos limpia. Dice que lumbrera es mi palabra. Es allí donde nosotros encontramos luz. La forma de nosotros poder comportarnos está en las Escrituras. Amén. La forma de poder hablar correctamente está en las Escrituras. La forma de ser un correcto esposo, una excelente esposa, un excelente empleado, todo lo vemos en las Escrituras. Ahí está el diseño de lo que somos. Ahí está el diseño. Entonces, como hijos de Dios, es necesario que nosotros ya limpiemos su fama, ya veamos que esos milagros que Él hizo en el pueblo de Israel, Él los sigue haciendo, que ese Dios creador no ha muerto, Él es fiel, Él no cambia, Él no hay esa variación, sino que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y esa parte no la entendió el pueblo, que Dios nuestro Padre no cambia, que Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por todos los siglos. Cuando la iglesia entiende que Él es ese Dios que no cambia, entonces la iglesia tiene libertad de glorificarlo. Pero si la iglesia no entiende esto, la iglesia no sabe de dónde viene su naturaleza. Y ella sí es una iglesia cambiante. Y ella sí es una iglesia variante. Como cuando vemos a estas personas, nosotros le llamamos lunáticos, ¿verdad?
que nunca sabe uno, como dicen, con qué pie se levantaron ese día. Si que el pie derecho o el izquierdo, porque a veces andan de buen ánimo y a veces no. A veces dando buen testimonio y a veces no. Entonces, cuando la iglesia no entiende que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, esta iglesia se encuentra expresando una naturaleza que sí es variante. Amén. Pero ¿cómo yo voy a dar una naturaleza variante si el que me dio su naturaleza, si el que me dio su gen, no varía? Entonces yo necesito conocer a este Dios creador. De lo contrario, estaré profanando su nombre. Pero veo una misericordia del Señor. La palabra dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Pero veo una misericordia del Señor al final de este versículo, lo cual dice, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Amén. El Señor se encargaría de utilizar al mismo pueblo que lo había profanado, lo usaría para santificar su nombre. No iba a usar a otros para santificar su nombre. Usaría al mismo pueblo de Dios para que su nombre fuera limpiado. Es una misericordia grande. Amén. Es grande. El Señor bien hubiera desechado a ese pueblo y decir, bueno, ¿qué profanaste mi nombre? Como dice uno, ojalá que se abra la tierra y se los trague. Pero no, Él no es así, no es esa su naturaleza. Su naturaleza es de perdón, es de misericordia y es de perfeccionarnos día con día. Así que dice la Escritura que Él los usaría a ellos mismos, a los mismos que profanaron su nombre, sería a los que usaría para santificar su santo nombre. Amén. Y me fascina esto. Y dice, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor. Amén. Él iba a santificar su nombre, Él solo se iba a glorificar, pero lo iba a hacer a través del mismo pueblo que lo había deshonrado. Amén. Y vemos cómo el Señor llevó a cabo todo su plan. Y dice que también Él llevó a cabo, limpió su nombre a través de las personas, pero también fue más allá. Él mismo también limpió su nombre, ¿verdad? Vemos cómo en la cruz, Él fue el triunfo de la cruz. Muchos dijeron, lo mataron, lo crucificaron, pues no era Jesús, ¿verdad? No era el Hijo de Dios. Pero dice la Biblia que allí fue la mayor victoria que Él tuvo. Así en la es. cruz todos los principados fueron sometidos bajo la planta de sus pies. Amén. Vemos cómo el nombre de Cristo fue levantado, fue glorificado por Él mismo, ¿verdad? Vemos a hombres y mujeres en las Escrituras que se entregaron por completo. Yo veo un Esteban tan maravilloso que aún lo están apedreando y él nunca cambia. Él ve que la naturaleza del Padre es perfecta y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos en el hecho de muerte como este joven, ¿verdad? Como este hombre de la Escritura glorifica a Dios. Entonces Correcto. muchas veces nosotros nos pasa como la iglesia de Éfeso, que queremos sustituir su Espíritu Santo, queremos sustituir lo que Él ya planificó por otras cosas. Vemos cómo las iglesias que nos cuentan las Escrituras no dieron la talla porque profanaron su nombre. Amén. Porque hicieron lo que Él les había dicho que no hicieran, ¿verdad? ¿Qué es lo que lleva a una iglesia a profanar el nombre del Señor? ¿Cuáles son las razones, verdad? Encontramos en el Nuevo Testamento iglesias profanando el nombre del Señor, pero el Señor en su misericordia, ¿verdad? Hablándoles, tengo que de ti que me gusta esto, Amén. otro, para abreviar. Ajá. Y dice, pero tengo contra ti esto y esto y esto. O sea que las iglesias profanando el nombre del Señor. Hay un ejemplo en la Escritura. Amén. Y está en Proverbios. Amén. Proverbios capítulo 20 y versículo 1. Amén. Leámoslo en versión Reina Valera. Amén. Amén, lo lee por favor. Sí. En la versión Reina Valera. En dice, versión Reina Valera, Proverbios capítulo 20 y versículo 1. Amén. Dice, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. También quiero leerlo en la NBI. Amén. Y dice, el vino lleva a la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. Nos habla aquí el Padre como antiguamente, ¿verdad? Sustituyeron la llenura del Espíritu Santo por el vino. Alguien puede decir, entonces no es ahora que las personas utilizan vino para sentirse alegres, Eso viene de para hace hacer mucho. negocios, para muchas cosas, ¿verdad?
No, eso viene de hace antes, de mucho tiempo antes, ¿verdad? Sí. Pero veo cómo el Señor ahora nos corrige esta parte. ¿Por qué nos corrige como iglesia? Porque es necesario que en este tiempo nosotros demos a conocer su nombre. Es necesario que en este tiempo las personas conozcan que la solución a todos sus problemas no es el vino, no es el escándalo, no es el chisme, no es el pedir consejo a personas fuera de sí, sino la solución es buscar a Cristo. Amén. Por eso es que menciono esto, ¿verdad? ¿Por qué estas iglesias, por qué la iglesia del Señor se encuentra en oportunidades profanando el nombre del Señor o deshonrando el nombre del Señor? Y es porque pierden el equilibrio, pierden el control de sus vidas. Por eso este versículo nos habla acá respecto a la borrachera, digamos así, ¿verdad? Dice, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. Amén. Ahora, podemos decir nosotros, ¿pero qué hacen leyendo este versículo a la iglesia si la iglesia no se emborracha? Pues es increíble que lo dice Proverbios y lo dice a la iglesia y lo dice Éfeso y lo dice a la misma iglesia, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso. Ahora, hacemos mención de esto porque la escritura, como dice, el vino es escarnecedor y la sidra es alborotadora. Un pueblo del Señor alborotador. Un pueblo del Señor que pierde el control. Cuando hablamos nosotros de embriagarse, estamos hablando de perder el control, Amén. Estamos hablando de perder el juicio, estamos hablando de ya no es sobrio, sus pensamientos ya no están ubicados. Amén. Cuando nosotros hacemos esta comparación, pareciera que la iglesia que deshonra al Señor ha caído en esa embriaguez en la cual ya no discierne lo que es de Dios y lo que no es de Dios, deshonrando una y otra vez al Señor. Y este hermano o hermana puede decir, no, pues yo nunca me he tomado una copa de vino. Sí, pero su comportamiento pareciera de borracho. Su comportamiento pareciera de persona fuera de sí, porque no ubica la vida que está llevando. Porque el Espíritu Santo no es el que le llena, sino que son muchas otras cosas, ¿verdad? Se ha salido, digamos así, del control del Espíritu del Señor. Amén. Hay una disociación entre la ruptura de la realidad, ¿verdad? Hay una falta de poder estar en sí, de estar consciente, porque cuando nosotros estamos sobrios, pensamos bien las cosas. Así es. Vamos al Padre y, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón y no nos dejamos llevar por emociones, no nos dejamos llevar solo porque el qué dirán o qué pasaría si hago esto. No queremos probar otras opciones, cuando en las Escrituras no hay dos opciones, porque no hay dos Cristos, solo hay uno y Él es verdadero y su diseño está implícito en su palabra, ¿verdad? Amén. Entonces el estar sobrios me lleva a honrarlo a Él. El estar sobrio me lleva a glorificarlo a Él. Ahora, hablemos cuáles son los efectos de embriagarse. ¿Qué es lo que producen las personas? Ya dijimos que produce descontrol, produce ¿qué? Alborotamiento. Vergüenza, dice la Escritura, que produce vergüenza. También produce perder el equilibrio, perder el juicio. Aún pierden la noción del peligro. Es cierto. Cuando yo estaba estudiando mi carrera, una de las tareas que me dieron fue investigar qué es lo que produce el alcohol, el cigarro o las drogas. Y encontré que las personas cuando están bajo el efecto del alcohol o de las drogas pierden la noción del peligro. Ellos ya no saben cuándo están en peligro y cuándo no. Pueden subirse a una terraza y pueden estar en la orilla de la terraza y aún pueden creer que pueden volar y lanzarse de la terraza y matarse, pero según ellos van a volar. Entonces pierden la noción del peligro. Exacto. Yo a veces he platicado quizá en forma de broma y digo, hay muchas personas que se murieron y nunca se dieron cuenta que se murieron. Así es. ¿Por qué? Porque estaban inconscientes cuando sucedió la tragedia y no saben lo que pasó, ¿verdad? Entonces, no saben que se murieron todavía. Exactamente, parece broma, pero así ha sucedido muchas veces. Correcto. Pero el Señor, ¿verdad?, que es tan fiel que nos habla en este momento de estar sobrios. Si vemos a la Misión Cristiana del Calvario en general, nos está hablando de estar preparados, de estar sobrios. Porque, hermanos, lo que viene para Misión Cristiana del Calvario, para las naciones,
para el mundo en general es glorioso. Es un avivamiento maravilloso en el cual su nombre es glorificado y conocerán que Él vive. Pero necesita vasos útiles, necesita vasos limpios, y ese soy yo. Yo soy el instrumento para santificar su nombre. Yo soy el instrumento para decirle a las naciones que hay un único Dios, que existe solo uno y no hay dos, y que en Él hay vida, pero no una vida a medias, sino que en Él hay vida y hay vida en abundancia. En Él hay plenitud de gozo. Amén. Si la iglesia no está sobria, no podrá soportar el peso de la gloria del Señor. Una iglesia ebria no puede soportar el peso de la gloria del Señor. El Señor viene con toda su gloria, con un peso mayor, pero la iglesia no es capaz de poderlo soportar, hablando de poder recibirlo, de poder gozarlo, de digerirlo. Disfrutarlo. Amén. Entonces, pero por causa de la ebriedad, no hablando de una ebriedad producto del vino, amén, sino una ebriedad que viene producto de que perdemos el control, porque hay otras cosas que controlan nuestra vida. Hace un momento hablábamos de cuando las personas ponen como excusa que no pueden servir al Señor porque sus hijos, o como diría alguien, es que el niño, es que la niña, ¿verdad? Es que verá que tengo un niño chiquito y por eso no puedo, una nena chiquita. ¿Qué es lo que sucede? Esta persona, sin darse cuenta, perdió el control de su vida y hay algo más que le controla. Algo más que le gobierna. Algo más que le gobierna. Cuando una persona se emborracha, ha perdido el control y lo que le controla es el alcohol y los efectos que provoca el alcohol. Podemos decir nosotros, los borrachos, ¿verdad? Llegan a una cantina y ¿qué es lo que pasa? Hacen desórdenes, y no solo en la cantina, lo hacen a donde quiera que van. Han perdido el control. Hay algo más que los controla. La iglesia pierde el control de su vida en Cristo porque permite que otros lo controlen, que las circunstancias lo controlen, que las situaciones controlen su vida. He encontrado mucha gente aturdida. Dice, pastor, yo ya no hallo qué hacer, tengo problemas familiares, ya no sé qué hacer, tengo problemas económicos. Fíjese que me surgió esto, y las personas andan amedrentadas, las personas andan golpeadas, acongojadas, no sé qué otras palabras utilizar, pero son personas que como que ya están fuera de sí por las situaciones. ¿Qué es lo que ha pasado? Estas personas se han dejado controlar por las situaciones. El caso del Señor Jesús cuando está en la barca con los discípulos. Se viene la tempestad, se viene aquella tormenta fuerte. Los discípulos permitieron que las circunstancias los controlaran. Entraron en pánico, entraron en mucho miedo. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a perecer acá. Nerviosos. El bote se va a hundir. Nerviosos. Yo no sé nadar, por ejemplo, ¿verdad? Me imagino el terror que sintieron ellos ahí. Pero se les olvidaba que Jesús estaba con ellos. Se les olvidaba que habían visto todas las maravillas que Jesús había hecho y que ahí estaba con ellos. Y todavía se toman el derecho de decirle, despierta, ¿no ves que nos hundimos? ¿No? O sea, el Señor está tranquilo porque ese es su naturaleza. Porque estaba dormido Él y ellos no. Y ellos no. Entonces así muchas veces nos pasa, Señor, pero ¿qué pasa con la pandemia? ¿No te das cuenta que cuánta gente ha muerto? ¿No te das cuenta que esto? Cuando se nos olvida que es que Él no ha perdido el control. Amén. Se nos olvida que es que Él no es un Dios olvidadizo, que hoy dice una cosa y mañana es otra. Él no es de doble ánimo, Él es fiel. Y con todo esto que está sucediendo, y así como en la tormenta, algo les quería enseñar a los discípulos, a confiar en Él. Ahora mismo, algo nos está enseñando a nosotros en estas tempestades, a confiar en Él, a depender de Él y no de lo que nos rodea. Él quería probar su fe, quería probar su confianza. Él quería probar a ver si ya le habían conocido después de todo lo que habían vivido con Él. Pero encuentra a los discípulos escasos de fe. Jesús dormido, tranquilo. ¿Por qué Jesús estaba durmiendo y los discípulos no? Si la Escritura dice que había una tempestad, en medio de la tempestad Jesús bien dormido, lo que sucede es que Jesús sabía en quién había confiado. Jesús sabía que Dios, nuestro Padre, no le dejaría perecer porque aún no era su tiempo. Había mucho que tenía que hacer. Él sentía que el bote se meneaba de aquí para allá, pero él estaba confiado. Mi Padre no me dejará perecer. Los discípulos no estaban confiados. Vemos por un lado a un Jesús confiado en la barca y vemos a los discípulos espantados. Cuando despiertan a Jesús, Jesús ordena a la tempestad que se detenga. Hubo bonanza, se detuvo.
todo entró en control, según los discípulos, hasta entonces entró todo en control, pero ellos no habían entendido que todo era un plan del Señor para ellos, para llevarlos a conocerlo. Las situaciones que nos pasan cotidianamente, todos los días, estamos asustados por las cosas que están pasando, cosas personales, cosas a nivel de pueblo, a nivel de país, y la gente se le olvida que tiene Dios, se le olvida que sirven al Dios creador, y que por ser el Dios creador, el Señor en su momento preciso dirá a la tormenta, detente. Amén. Y mientras eso sucede, yo tengo que estar tranquilo. Y mientras eso sucede, yo debo permanecer en fe. Recuerdo una anécdota que leí en una oportunidad en un libro, y es de un niño que va en un avión y hay un caballero a la par de él. El niño va dibujando muy tranquilo en un libro para colorear, el niño está dibujando, de repente viene turbulencia y empieza el avión a sacudirse, todos los pasajeros se espantan y todos gritan, y el niño tranquilo, él no levanta su cabeza, él sigue coloreando tranquilo. Cuando pasa la turbulencia, le pregunta al caballero que está a la par y le dice, niño, le dice, ¿y tú por qué no te asustaste? Todos nos asustamos, pensamos que íbamos a morir, ¿y por qué tú no? Y le dice, niño, lo que pasa es que el piloto es mi papá. Qué maravilloso. El niño estaba confiado, había turbulencia, pero su papá era el piloto y su papá no dejaría que el avión se estrellara con él allí. Exacto. Sabía que su papá tenía el control, que era un piloto profesional, experto, y no dejaría que el avión se cayera. El niño sabía quién era su papá. La iglesia necesita conocer quién es su padre, quién es su Dios, que aunque haya turbulencia, que aunque se sacuda a una altura profunda, no importa, Él tiene el control absolutamente de todo. No tengo por qué entrar bajo el control de las emociones, que es lo mismo que la ebriedad. Cuando una persona se embriaga, está bajo el control de sus emociones. El borracho llora, trayendo a memoria cosas del pasado, llora a aquella novia que hace años que terminó la relación y la trae a memoria y llora, ríe también ese borracho, pide una canción, mete la moneda en la rocola, y cuando la canción suena le trae de nuevo recuerdos. Él está controlado por sus emociones. La iglesia no tiene por qué estar controlada por sus emociones. Sí, tenemos emociones, pero no tenemos que entrar bajo el control de las emociones, sino debemos estar bajo el control del Espíritu, bajo el control del Señor, y nunca perder el equilibrio en nuestras vidas. Nunca dejar de que las circunstancias nos gobiernen, ¿verdad? Sino que ser firmes en lo que el Señor ha trazado para nosotros. Amén. Esa firmeza caracteriza a su iglesia. Quiero usar un versículo más. Efesios capítulo 5, verso 18. Lo voy a leer en Reina Valera y luego usted tiene una versión, nos la puede leer por favor. Dice la escritura en Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. No nos embriaguemos con vino. No entremos bajo el control del humanismo, bajo el control de las circunstancias. No importan las circunstancias que hayan en tu casa, no importan las circunstancias por las que estés pasando. Recuerda, toda circunstancia que ha venido a ti es porque el Señor así lo ha querido. Nada vendrá sobre tu vida si el Señor no quiere. Nada se irá de tu vida si el Señor no quiere. El Hijo de Dios debe conocer a su Padre y debe entender que Él no está sujeto a las circunstancias, Él está sujeto a Dios. Y las circunstancias están sujetas a Dios. Por lo tanto, nunca debo permitir yo entrar en disolución a través del vino o de las emociones. Más bien, como dice la Escritura, antes, sed llenos del Espíritu. Cuando yo estoy lleno del Espíritu, el Espíritu es el que me guía. Y dice la Escritura que Él es el que nos guía a toda la verdad. Yo tengo que ser guiado a toda la verdad del Señor, no a la verdad del mundo, no a la verdad del humanismo. Alguien te puede decir aún, pero es que mira, pues estas son las pruebas. Sí, humanamente hablando. Pero nosotros no nos regimos bajo lo humano. Nosotros nos regimos bajo la cultura del reino de Dios, nos regimos bajo la dirección del Espíritu, nos regimos según el plan y propósito del Señor. Amén. No en el humanismo. Qué maravilloso, ¿verdad? Poder conocer las verdades del Padre. Y Efesios 5:18 en la NBV nos dice: no se embriaguen, pues no se podrán controlar,
más bien dejen que el Espíritu Santo los llene y los controle, ¿verdad? Más bien dejen, es algo que yo debo hacer, ¿verdad? Es mi voluntad. Es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad ser lleno de Él y estarme limpiando día con día, estarme guiando del piloto por excelencia, Amén. de saber es mi Padre el que lleva el barco, es mi Padre el que controla todas las cosas y ahí confiaremos en Él, porque es que el Señor es el que controla todo. Desde que existió el mundo, desde que hizo los cielos y la tierra, desde que Él planificó todo lo que hay, Él no ha perdido el control. Él sigue en control y Amén. no importa la circunstancia que suceda, tanto a nivel personal, a nivel familiar, en nuestro municipio, en nuestro departamento, en el mundo, en Guatemala, no importa las circunstancias, debemos de confiar en Él. Él es el piloto por excelencia, Él es el que lo llena todo en todo. Y algo el Señor quiere enseñarnos, ¿verdad? Amén. Siempre en toda circunstancia, no nos quejemos de que por qué nos pasó, por qué nos pasa o por qué sucede esto en Guatemala, sino que sepamos que Él se está moviendo allí y nosotros debemos ser llenos de Él, porque ser llenos de Él voy a verlo a Él en toda circunstancia. Amén. Porque siendo lleno de Él lo voy a ver a Él en todo lugar, en todo lo que sucede. Siempre lo tendré a Él en mi vista. Amén. La palabra dice que pongamos nuestra mira o nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque en la tierra hay destrucción, en la tierra hay desolación, está sucediendo un sinfín de cosas que es necesario que acontezcan, pero mi mirada tiene que seguir siendo puesta en el autor y consumador de la vida. Mi mirada debe estar fijada y nunca perder mi mirada del que hizo los cielos y la tierra, del que tiene el control sobre todas las cosas, porque Él es el creador, porque Él es la raíz de todo, porque Él es la esencia de todo. Así es. Todo lo que es por Él es, y lo que no es porque el Señor ha querido que no sea sencillamente. Entonces, entender soberanía es una gloria mayor en el reino de Dios. Cuando una persona no entiende soberanía, se pelea con el Señor, piensa mal del Señor, entra en descontrol, entra en angustia. ¿Cuánta gente se ha suicidado porque no entiende soberanía del Señor? Por eso vuelvo a decir, entender soberanía del Señor es un nivel de madurez que no toda la gente tiene, pero que todos debemos alcanzar en el conocimiento del Señor. Yo he llegado a entender soberanía del Señor y me he gozado, porque aun cuando han venido cosas adversas, yo digo, gracias Señor, porque han venido situaciones duras para mi vida. Y si vienen cosas que me producen gozo, gracias Señor por el gozo. Amén. Entonces sé que el Señor seguirá probando mi vida en su soberanía y sé que vendrán a mi vida situaciones adversas, duras, difíciles, pero yo sé que en todo el nombre del Señor será glorificado y que yo debo soportar en fe, que debo estar en gozo, que debo estar tranquilo esperando la obra del Señor, pero también haciendo la parte que a mí me corresponde, accionando. Hoy, Daisy, queremos despedirnos de nuestros hermanos. Ha sido maravilloso lo que el Señor nos ha estado dando. Hubiéramos querido continuar, pero tenemos un tiempo, ¿verdad? Lo maravilloso es de que en el próximo servicio vamos a continuar hablando del Dios creador. El Señor seguirá fluyendo a través de nuestras vidas. Y quisiera hoy, Daisy, que usted pudiera referir unas palabras a las personas que nos están viendo. Amén. Quiero hacer énfasis en esta parte de la Escritura, donde dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que al final son caminos de muerte. Quizás nosotros creemos que la situación en que estemos, que la vida que estemos viviendo es la mejor, porque quizás no nos falta nada, hablando económicamente, familia, pero quiero decirle que Dios es la única verdad. Solo en Él hay vida y Él nos lleva a reconocer su señorío. Él es el creador de todo, Él es el todo en todos. Es necesario que nosotros le sigamos honrando a Él. Es necesario que nosotros sigamos viviendo esta vida en santidad. Y es necesario que nosotros le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y tú, amigo, si me escuchas, quiero decirte que conocer al Dios verdadero es lo mejor que te puede pasar. No dudes en venir a los pies de Cristo. Síguelo a Él, porque solo en Él hay vida. Y tu hermano,
sabes que es un gozo maravilloso pertenecer a la familia de Cristo y debemos valorar lo que el Señor nos ha dado. Cuando nosotros no le damos el valor suficiente, menospreciamos. Y nosotros tenemos unas riquezas gloriosas, las cuales las debemos de llevar a poderlas compartir con las demás personas, a poder evidenciar lo que Él es. Es maravilloso ser hijo de Dios, es maravilloso pertenecerle a Él, es maravilloso que nuestra vida dependa solamente de Él. Amén. Si algo necesitamos hacer, y te digo a ti, algo que necesitas hacer es declara con autoridad sobre tu vida el cumplimiento de la voluntad de Dios. Decláralo sobre tu vida, porque es necesario que se cumpla la voluntad del Señor. Y también es necesario que entendamos, o que todos los que estamos viendo, cristianos o no cristianos, que entendamos que el Señor nos ha escogido, pero nos ha escogido para limpiar su nombre de toda deshonra, para limpiar su nombre de toda profanación. Tú eres escogido para hacer eso. Así que levántate en el poder del Espíritu. Levántate en el nombre del Señor Jesucristo, porque a eso nos ha llamado el Señor. A que le limpiemos de toda deshonra, de todo aquello que la iglesia ha hecho, pero que ahora es necesario que el mundo reconozca que Dios es el Dios creador y todo lo que acontece y acontecerá está en las manos del Señor. El mundo necesita saber quién es Dios para poderle reconocer como el Señor de su vida, como su autoridad. Amén. Gracias, Daisy, por estar con nosotros hoy. Ha sido una bendición el poder compartir la palabra del Señor y que el Señor haya edificado nuestras vidas también a través de usted. Es un privilegio estar aquí con usted, con hombres de Dios que nos llevan a esa perfección, con un ministerio como usted que me ha llevado a conocer a Dios. Y todo lo que ahora yo conozco es porque usted ha evidenciado esa gloria del Padre. Muchas gracias. Entonces el Señor nos lleva a perfeccionar a los santos y el Señor ha hecho una obra maravillosa en mi vida, ha hecho un poder transformador y ha sido porque usted y su familia se ha dejado guiar por lo que el Señor ha dado a mi vida. Amén. Y es que ha sido el Señor glorificándose. Nos usa como instrumentos para formar a los discípulos. Nos usa como instrumentos tanto el pastor, el discipulador, el asistente pastoral, etcétera, como su herramienta para tallar perfectamente su imagen en cada uno de los que formamos el cuerpo de Cristo. Que el Señor los bendiga a todos. Sé que lo han disfrutado, así que permitan que el Señor los guíe y pues adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga.